Muy bien, estamos en la clase número 15. El título de esta clase es Fe hacia Dios. Y vamos a hablar acerca de la fe. Es importante que tú crezcas en la fe. Por fe somos salvos. ¿Amén? En el libro de Hebreos, capítulo 11, versos 1 al 3 y después verso 6, declara esto. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En el libro de Mateo, capítulo 17 y verso 20, dice, Jesús dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dieres este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. En Romanos, capítulo 10, y verso 17, verso que conocemos bien, dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En ese mismo libro, capítulo 1 y verso 17, declara estas palabras, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, la fe es sumamente importante es importante entender. Jesús dijo en Mateo capítulo 6 y verso 33, mas buscad primeramente ¿qué? Fe, pues no, dijo el reino de Dios y lo que es correcto en su reino. Y por la fe, buscando primeramente el reino de Dios y lo que es correcto en su reino y creciendo en eso, todas las cosas que necesitamos nos van a ser añadidas o nos van a seguir y alcanzar a nosotros. Entonces, nosotros, si buscando a Dios, llenándonos con sus formas, fe crece, porque la palabra de Dios produce fe. Entonces, fe es una progresión. En el mundo, los que no han recibido a Jesús como Señor y Salvador son llamados incrédulos, porque no han creído. En Juan capítulo 3, versos 16, 17 y 18, vemos que el hombre es condenado por no creer. La condenación viene simplemente de no creer. Jesús ha provisto la forma de salir de la vida pecaminosa, la vida pasada, la vida muerta. Pero la persona que no crezca en la fe, difícilmente va a caminar en esto. Entonces, cualquier cosa que no es de fe, pues es la carne, y la carne lleva a la muerte. Entonces, ¿cómo se puede desarrollar esa fe? Me gusta lo que Dios dijo a Josué en Josué capítulo 1 y versos 7 y 8. Él, hablando con él sobre el siervo de Moisés, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley o los principios de Dios, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendes. Nunca se apartará de tu boca,
ese libro de la ley, sino de día y de noche, meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, haciendo eso, de día y de noche, para que puedas hacer, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pues realmente lo que pasa, la persona crece en la fe, capaz de recibir lo que Dios ha provisto para nosotros en Cristo Jesús. Entonces, la forma mayor es meditando palabra de Dios. Entonces, en Hebreos capítulo 11, verso 5, me gusta, en la Reina Valera de 1869, dice, es pues la fe, la sustancia de lo que se espera, la sustancia. Hay dos cosas, hay la fe y hay la esperanza. 1 Corintios 13, verso 13 habla de eso y dice ahora, pues hay estos tres, fe, esperanza y amor, y el mayor de estos es el amor. Pero la fe y la esperanza son importantes. El escritor de Hebreos 11 dice, es pues la fe, la sustancia de lo que se espera. Entonces está la fe a un lado, hay la esperanza al otro lado. Uno que tiene fe tiene también que tener esperanza, porque la misma palabra produce esperanza, ¿sí? Pero hay personas que dicen ser gente de fe, pero ellos siempre hablan en contra. No, pues no, nunca salen cosas bien para mí. No son personas de fe ni de esperanza, porque ellos hablan en contra de lo que Dios ha dicho. Amén. Entonces, también la Biblia habla de que la Biblia es un don, el don de la fe. Pero también es importante, si vamos a Romanos 12, nosotros vimos lo que dice en versos 1 y 2, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y verso 3, digo pues, por la gracia que me has dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios ha dado a cada persona la capacidad de tener fe. Pero si estudiamos los 4 evangelios, si vemos la vida de los discípulos, Jesús les dijo en situaciones que no tuvieron fe, que su fe fue poco. Él habló con este tal centurión que vino, nada más que Jesús daba la palabra o declaraba la palabra. Él dijo, tú nada más con esto mi siervo sanará. Y Jesús dijo que no había encontrado tanta fe en todo Israel. Entonces, nosotros vemos que Dios sí nos ha dado una medida, pero tal medida puede crecer, puede aumentar. Entonces, también, en una relación de matrimonio, o padre con hijo, o amistad, tiempo forma una confianza, tiempo forma una relación que es más fuerte y más íntima. Y es necesario que nosotros formamos este tipo de relación con Dios. ¿Sí? Dios es fiel. Dios es Dios de fe. Él llama las cosas que no son como si fuesen. Cuando su hombre, Adán y Eva, fallaron, Dios declaró lo que creyó.
lo que cree. No fue estático o ahí parado con lo que había pasado en el momento. Él pudo haber desanimado mucho, y yo veo muchas personas enfrentan un poco de adversidad y se desaniman tan fácil. Pero, ¿sabes qué? Es nada más señal de que esta persona no tiene suficiente palabra guardada en su corazón. Esta persona no ha meditado suficiente en la palabra, no lo está aplicando a su vida. O de otra forma, no tendría lugar para el desánimo. Ellos estarían siguiendo adelante, después de años si es necesario, porque si Dios nos ha hablado algo, no hay razón de dejar de creer y buscar. Entonces, la fe es algo que nos conecta. Dios en su palabra nos ha dado muchas promesas, pero es, por ejemplo, en cuestión de dinero, la forma de Dios de proveer para la iglesia de Cristo Jesús, para sus laboradores, los que trabajan en la obra del Señor, es el diezmo y ofrendas. Dios declara en Malaquías que el que entrega su diezmo completo, ¿sí?, que Dios abre las ventanas de los cielos y manda bendición, ¿sí?, que la persona recibe. Entonces, esta persona que quiere recibir provisión por parte de Dios, tiene que reconocer que esta es una parte, tiene que tener fe, ¿sí?, en dar. O realmente no es dar, porque Dios dice que la persona que no entrega a Él 10% es ladrón. ¿Y por qué? Porque siempre fue propiedad de Dios. Él nunca fue propiedad del hombre. Amén. Ok, entonces es importante. La fe nos conecta con las promesas de Dios. Es como que legalmente en los cielos, como tenemos adversario, legalmente Dios tiene que cuidar que todo lo que tú y yo recibimos sea por justicia. Y de vez en cuando Dios hace solamente por su misericordia cosas. Pero lo que agrada a Él más es cuando tú y yo crecemos en la fe, en su promesa, cumplimos los requisitos y recibimos por nuestra fe en su promesa lo que Él ha prometido. Este agrada a Él mucho. Entonces, en crecer en fe, nosotros empezamos a experimentar la fidelidad de Dios, el poder de Dios, la voluntad de Dios para nosotros. Es como que aquí está la provisión y aquí estamos nosotros. Y pues es como que hay no hay forma de lograr, no hay forma de conectar. Pues la fe es la conexión. La fe es lo que hace llegar a nosotros o nosotros llegar a la provisión que Dios tiene para con nosotros. Amén. Entonces, si leemos en la palabra algo, o por ejemplo, perdonar a nuestro enemigo, si nosotros no lo hacemos, ¿qué quiere decir? Nosotros no tenemos fe en tal área, porque no hacemos nada. Siempre la fe se comprueba. Unas preguntas. Número 1. ¿Por qué está muerto algo que no está conectado con fe? 2. Estamos haciendo algo que está desprovisto de fe hacia Dios. ¿Y qué vamos a hacer sobre ello? ¿Estamos haciendo algo bueno o algo correcto que está desprovisto de fe hacia Dios? ¿O qué vamos a hacer sobre ello? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer sobre estas cosas que están realmente desconectadas con lo que Dios quiere?
perdón. Número 3. ¿Qué dice 1 de Juan 5, versos 4 y 5, y 1 de Pedro 1:5 sobre la fe? Número 4. Podemos reclamar tener fe sin las acciones para apoyarla. Lea en Santiago capítulo 2, a ver qué dice. ¿Quién es el autor y consumador de nuestra fe? Hebreos capítulo 12, verso 2 declara. Número 6. ¿Qué significa por fe andamos y no por vista? 2 Corintios 5, 7. Y número 7. ¿Cómo debería expresarse la fe? Gálatas capítulo 5 y verso 6 nos ayuda en eso. Entonces la Biblia declara que todo lo que el hombre hace, si no es de fe, no agrada a Dios. Entonces, como dice en Hebreos 11:6, Él es galardonador de los que le buscan. Y es imposible agradar a Dios sin fe. Entonces, la fe es como nosotros conectamos y recibimos lo que Dios ha prometido, lo que Dios ha provisto por nosotros. La fe lleva consigo confiar en Dios más que de lo que confiamos en nosotros mismos. Fe hacia Dios debería ser el estilo de vida del discípulo de Cristo Jesús. Y la fe proviene de Dios. Si no crecemos en fe, nunca conectamos con las cosas mayores que Él tiene para nosotros. Entonces, otra cosa. Pero, ¿sabes qué? Cuando tú y yo, por ejemplo, las 2 lecciones, la última, arrepentimiento de obras muertas. Si tú estás trabajando para ya separarte 180 grados de eso, estás creciendo en la fe automáticamente. Amén. Que Dios te bendiga. Bendiciones.